Y te cuento todo esto porque hay una realidad. Hay muchas personas que todavía están ciegas, todavía están como los caballos de tiro, con las orejeras puestas a los lados para no ver lo que ocurre a su alrededor, que creen que el régimen de Cuba es magnífico, bueno, pero es que si bien la revolución verde oliva llegó a un momento de una cierta inestabilidad política y social en Cuba, se ha convertido en una dictadura todavía peor 40 veces que la anterior, porque a la anterior por lo menos el pueblo la enfrentaba y se defendía, pero esta tiene sojuzgada mental y físicamente al pueblo de Cuba. Claro, el pueblo de Cuba ha ido tomando conciencia de muchas cosas, sobre todo después de ver las represiones en plena calle contra las damas de blanco, mujeres que lo único que le ofrendan a la gente es una flor y que no piden otra cosa que libertad y democracia. Y se crearon a partir del marzo del 2003, que nos metieron presos nosotros, y son nada más que nuestras esposas, nuestras madres, nuestras hermanas que piden libertad. Incluso nunca jamás en la vida han pedido cambio, pero el régimen tiene miedo, sabe que ellos se tambalean. Lamentablemente, un hecho que dio un vuelco en la resistencia interna y en la oposición. Ya no se puede hablar de disidencia, hay que hablar de oposición. Y hay personas que se manifiestan abiertamente en la calle sin temor. Pero lamentablemente te decía que falleció Orlando Zapata Tamayo y esto dio al traste con muchas de las aspiraciones del totalitarismo cubano. Fariña con sus 135 días de huelga de hambre que ha estremecido y el gobierno no podía dejarlo morir. Y no podemos olvidar nunca, esto hay que tenerlo claro, el apoyo incondicional que siempre nos ha brindado el exilio cubano. Esté donde esté. Aquí no estamos hablando de si tal o más cual lugar, porque hay exiliados cubanos, yo creo que en los 198 países que están reconocidos en la ONU. Yo no creo que el régimen cubano, porque nos haya deportado a nosotros, que fue lo que lo hizo, y estamos esperando que vengan de Cuba otros más del grupo de los 75. Yo no creo que esto sea porque el gobierno cubano esté cambiando. Primero que todo, para que haya cambios económicos y sociales en Cuba, ante todo, lo primero, tiene que haber cambio político. Permitírsele a los presos políticos que están en Cuba, que no quieren abandonar el país, pues que los pongan de inmediato en libertad, pero sin acoso, sin represión, en plenitud de deberes y de derechos como tiene cualquier ciudadano en el mundo, para poder trabajar decentemente, para poder hallar el sostén para la familia, pero además no ser un acosado ni un perseguido político constantemente. Pero bueno, vamos a aceptar, y aceptamos de hecho, y le agradecimos al monseñor Jaime Ortega Lamino, el cardenal de La Habana, esta gestión o este inicio de posibles conversaciones con el gobierno de Raúl Castro, en el cual ha tenido la participación de Miguel Ángel Moratinos, pero que hay que estar claro, la participación de Moratinos como ministro de Relaciones Exteriores de España no es el hecho fundamental en estas conversaciones. Respetamos y agradecemos al gobierno de España, vuelvo y repito, el que en un momento determinado estemos en libertad e iniciemos un nuevo método y tipo de lucha por la liberación de todos los presos políticos. Pero el peso fundamental de esto es lo que te dije, lamentablemente la muerte de Zapata, la huelga de Fariñas, las damas de blanco, el apoyo incondicional y que forma indiscutiblemente parte de la nacionalidad cubana, de todo el exilio cubano hasta donde esté. Hay una realidad. El gobierno de La Habana tiene que abrirse, tiene que sentarse y conversar entre cubanos y con cubanos los problemas de Cuba. Mientras el régimen de La Habana no haga cambios políticos, no hemos hecho absolutamente nada.
quizás esto sea una coyuntura del gobierno cubano para ganar tiempo al respecto de la posible reunión dentro de varios meses, septiembre, octubre, de la Unión Europea para analizar la posición común contra Cuba. Y yo soy categórico. Siempre, cada vez que los organismos internacionales, los gobiernos de los diferentes países han aflojado la presión sobre el gobierno de La Habana, pues el gobierno de La Habana se ha hecho el sueco, el de la vista gorda, y no ha hecho absolutamente nada. Ahora, sin embargo, cuando el gobierno de La Habana se ha sentido la presión real del contexto internacional, ha acudido siempre a buscar una vía de escape, soltar presos políticos, etcétera, etcétera. Yo soy partidario de mantener la posición común contra Cuba. Algo tiene que hacer. Además, la situación económica del país y del gobierno es dificilísima. Ojalá, y yo soy partidario de la lucha pacífica, no ocurra nada grave en Cuba. Pero la mecha está lista. El fósforo incluso está encendido. Solamente hay que pegarse a la mecha para que estalle aquello como un polvorín. En el momento que menos alguien se lo puede imaginar, en el momento en que quizás es más aparente la calma, aquello puede estallar. Porque cuando las mujeres, a las cuales yo soy honesto, son más duras y más bravas en la pelea que los hombres, y hay que tenerle miedo, porque cuando una mujer ve afectados sus intereses, y cuando me refiero a sus intereses me refiero a hijos, padres, niños, ancianos, sin la posibilidad de llevarse a la boca un plato de comida con el cual subsistir, un medicamento que les hace falta para prolongar la vida y eliminar una enfermedad, salen a la calle, no hay quien las detenga, ni los tanques, eso está claro. Y ojalá eso nunca llegue a ocurrir. Y ojalá podamos, con este principio de inicio de conversaciones, que le damos, por supuesto, al gobierno cubano el margen de la duda y de la credibilidad. De la duda de que se cumple o no cumple. Y el margen de la credibilidad, en el sentido que solamente el gobierno cubano tiene en sus manos la llave para hacer posible que no termine esto en un hecho de sangre provocado y producido, por supuesto, por el propio gobierno cubano. Esperemos. Somos gente de fe, somos optimistas 1000 por 1000, pero no por eso podemos dejar de estar atentos de lo que ocurre en Cuba, de lo que pasa con nuestros hermanos presos todavía y de lo que pasa con toda la población cubana. Creo que es un momento propicio en que se puede hablar de libertad, de democracia, de paz, de entendimiento mutuo. Pero alerta siempre que si no cumplen, la tarea entonces es otra y distinta, pero que a la larga o a la corta, estoy más que convencido, será posible otra vez que en Cuba haya paz, libertad y democracia para Cuba y para todos los cubanos.